Queridos amigos, estoy con Mara Durán. Ya me han escuchado platicar con ella y creo, Mara, que hacemos buena mancuerna, ¿eh? Yo siento que hay esta cosa que se nos da muy espontánea y natural cuando platicamos. ¿Tú cómo lo sientes? ¿Qué tal, Cuau? Me da mucho gusto saludarte. Siempre es así. Hasta digo, nos deberíamos de traer un café Ándale. para hacer más ameno el encuentro. Ponerlo más o menos. Para la que sigue ya nos comprometemos. Bueno, pues mira, tú eres, además de una linda mujer inteligente, bla, 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 una extraordinaria terapeuta. Y te aseguro que tus amigas abusan de ello. Amiga, me siento mal. Y entonces todos esperan que les resuelvan, ¿no? Al momento y a la vez. Entonces, bueno, yo también voy a abusar un poquito de ti y te voy a pedir que nos des algunos consejos. No estamos hablando de que nos lleves a un proceso completo terapéutico. No, al contrario. Casi que estamos hablando como de primeros auxilios emocionales. Te voy a plantear una situación y simplemente tú y yo vamos a rebotar ideas de cómo se podría en ese momento resolver. Entonces vamos a hablar del enojo. El enojo, pues algunas personas lo padecen a grados tan agudos que de verdad se arrepienten de lo que hacen. O sea, cosas graves, lastiman a sus seres queridos, a lo mejor verbalmente o físicamente, o pierden oportunidades porque ya sabes, se te subió la bilirrubina y ¡pum!, ¿no? Y explotaste. Y entonces, para quienes ese sea el caso, pues siempre es interesante como buscar qué puedo hacer cuando siento que se me está subiendo el termómetro para manejarlo. Si tuviera la oportunidad de hacer pausas cada vez que yo quisiera y retirarme y respirar, pues sería maravilloso, pero a veces pues lo tengo que hacer pronto. Vamos a imaginar en esta situación hipotética que tengo un conflicto con un jefe o con un cliente o con mi pareja, ya está la familia o con un hijo y no quiero hacer daño. O sea, yo entiendo que no quiero, pero en ese momento empiezo a sentir así. Entonces, a ver, ¿tú qué recomendarías que hagamos? ¿Cuáles podrían ser nuestros primeros auxilios para manejar de momento? Bueno, yo creo que primero tocas un tema muy interesante, ¿no? Cómo nosotros, ahorita estás tocando específicamente el tema del enojo, pero cómo nosotros los seres humanos vivimos a través de estados de ánimo, emociones. Y todas las emociones son buenas y válidas y son importantes. Por lo tanto, siempre no hay que callarlas, sino reconocer que existen. Creo que todas las personas tenemos que aprender que tenemos esta cosa como válvulas de escape. Y entonces hay que reconocer en qué forma puedo encontrar cómo esta válvula de escape en mí me hace reaccionar o responder ante determinadas circunstancias. Entonces, si estoy teniendo una situación con mi jefe en el tema práctico que tú mencionas, uno, no te lo tomes personal. O sea, tienes que aprender a ver que hay un desacuerdo y que hay algo que no funcionó. ¿Qué hacemos inmediatamente los seres humanos? Conectamos desde mi válvula quizá de escape, muchísimos es, me enojo y me salgo de la situación. O ya dije algo horrible y también me voy, ¿no? Hay que aprender a reconocer cómo sacar ese enojo. Y eso ya es parte de algo muy trillado quizá, pero que vale mucho la pena. Siempre hay que recordar, las emociones afloran todo el tiempo. ¿Y qué es lo que hay que reconocer? Cómo gestionar nuestras emociones. Es lo que te decía, es algo ya quizá muy trillado, pero yo no entiendo por qué es tan trillado y seguimos sin hacerlo. Sí, porque ya dicen, ay, ya me las sé, todas te las sabes, pero no las aplicas. Hoy que te las apliques, o sea, que te des cuenta que las emociones ahí están y existen y hay que saber sacarlas. Hay que conectar con ellas como esta cosa que tenemos como válvulas de escape porque tienen que salir. Pero si no me lo tomo personal, ese es el primero. El segundo es gestionar esta emoción a través de reconocerla. Ya reconocí que estoy enojada y en ese instante baja la intensidad de la emoción simplemente por el hecho de haberla reconocido. Y entonces sabiendo, bueno, sí, esto me enoja. Entonces desde el enojo yo ya puedo reconocer que tengo que resolver esta situación en cualquier ámbito en el que me encuentro. Y para poder hacerlo, también es muy importante que me dé cuenta qué es aquello este sistema de creencias que tenemos referente a esa emoción. Por ponerte el ejemplo de que yo estoy muy enojado, me siento frustrado y entonces creo que siempre que algo me sale mal, exploto y entonces repito el ciclo constantemente. Para poder romperlo tengo que reconocer qué es lo que hago siempre. Y entonces eso me permite que en lugar de volver a responder o reaccionar en la misma forma, al romperlo, empiezo a darme cuenta, a ver, sí, estoy enojado, estoy reconociendo esta emoción, pero no permito que se convierta en un sistema de creencias.
en que el enojo solamente, o cuando algo me sale mal, siempre me voy a enojar o siempre tengo que explotar. Es ahí cuando regreso al punto primero, no me lo tomo personal y empiezo a convivir con esta situación porque me paso de un estado de enojo a un estado en el que, o a un espacio en el que me convierto en alguien, tengo que resolver esto. Me conviene, pues ya no tanto desde el tengo o debo de, me gusta más decir, me conviene resolver esto porque lo tengo que sacar adelante. Claro. Y entonces modificando este pensamiento, porque muchas veces estos pensamientos se convierten en pensamientos tan agudos que nos destruyen. No puedo, esto va a ser muy difícil. Entonces ya se enojó mi jefe, ya no di el ancho, o ya se enojó mi pareja, y entonces vamos reconociéndolo. Y ahí esto es un ejercicio que requiere mucha práctica, pero hay que traer siempre, como si trajéramos en un equipaje, un maletín de emergencias, en el que todas mis cualidades, que ya lo hemos mencionado quizá antes, pero todas mis cualidades, mis virtudes, mis talentos y todas esas herramientas, si lo quieres llamar así, que me van a ayudar a estar presente en ese momento, porque ese es otro punto. Hay que estar presentes en el momento en que está sucediendo, porque si no empezamos a irnos hasta el futuro, híjole, si me vuelve a pasar y no me van a volver a contratar. Entonces, detente. En donde está ahorita tu cuerpo, ahí tiene que estar tu mente para poder resolver esa situación, que es un poco también de estas teorías que nos han ido enseñando, ¿no? Entonces, identifica en dónde quieres estar y qué estado te conviene para poder resolver eso. Me encanta todo lo que dices y me encantaría como recapitularlo con algunas notas, porque lo primero que me doy cuenta es que puedo prevenir, eso es lo que estoy escuchando, ¿no? Puedo prevenir cuando como de cualquier manera voy a sentir, y sí, con más razón, yo me conozco y en mi experiencia el enojo es así como mi talón de Aquiles, hombre, pues cualquier cosa que yo empiezo a integrar a mi vida que me ayuda a empezar a modular, a trabajar, a sobre todo tener presencia cuando sucede el evento, me va a servir. Entonces tú dices, recordar esto de que, por ejemplo, si el jefe me empieza a dar su punto de vista y es diferente al mío, no está hablando de mí, está hablando de una idea o de un proyecto, ¿no? Si el cliente está molesto por tal cosa, está hablando del servicio, no está hablando de mí. Entonces ese primer rompimiento me va a dar como tantito espacio psicológico para que yo pueda maniobrar, ¿no? El segundo es, en toda la gestión emocional, la presencia siempre es un punto de partida. Si esta emoción, no la del enojo, sino llámese tristeza, angustia, ansiedad o la que sea, ya me abrumó, es porque me agarró distraído. Digamos que el observador no estaba. Entonces, ¡chum!, ya se metieron los rateros a la casa, ¿no? Ya se metieron, ya están haciendo las suyas. Necesito regresar primero que nada a la casa, ¿no? Y ahí es donde sí me quedé pensando cómo cada emoción puede tener su manera de desahogarse que es distinta. Te doy un ejemplo. Primero, con respecto a cuándo sí hay que desahogarse y cuándo no. Pues cuando puedo manejarla, no es necesario. O sea, a veces, hoy me empiezo a molestar, no necesito hacer un proceso formal de desahogo, ahí mismo respiro, me calmo y le puedo decir a la persona, oye, creo que esto se está saliendo de control, yo no quisiera molestarme, bla, 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 pero como que no me rebasó. En cualquier momento que la emoción es tan intensa que no me puedo ni preguntar para dónde voy o qué hago, quiere decir que necesito desahogarme, necesito encontrar una salida. Pero hay que distinguir que, por ejemplo, el enojo, que se va a caracterizar por esta gran cantidad de energía que de pronto quiere salir, pues no se puede desahogar igual que la tristeza, por ejemplo, que la tristeza a lo mejor nos gusta más relajarnos, soltarnos, a lo mejor llorar, y muchas veces hasta nos quedamos dormidos rico cuando estamos llorando y ya con eso fue suficiente. Y nosotros del enojo es muy difícil pasar a dormirnos, primero como que necesitamos que salga la explosión, ¿no? Que estaba ahí. Entonces, si el enojo es tan intenso que no alcanzo, ya tengo visión de túnel, estoy pensando en ahorcar al otro ser humano, tengo ganas de aventar algo, ahí me parece que es cuando tengo que, en un estado de presencia, de reconocer, a ver, espérate, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando y para dónde voy? Pues me parece que lo ideal sería encontrar alguna manera de soltar esa energía sin hacer peor la situación. Y se me ocurre peor en dos sentidos y tú me dices qué le agregarías a eso. Peor en el sentido de la situación. O sea, si yo para desahogarme le tengo que gritonear al otro y eso lo hará que se enoje más y me grite y entonces esto se va a escalar, es malo. Y la otra peor me refiero a cuando, según yo, me estoy desahogando, pero en realidad estoy reciclando. Entonces a veces no nos damos cuenta que yo te cuento mi molestia porque eres mi amiga, porque eres terapeuta, porque es muy inteligente, pero te la cuento y me enchilo más. No es cierto que te lo conté y como que ya lo saqué de mi sistema y me relajo. Lo cuento de tal manera que me vuelvo a sentir ofendido o me vuelvo a sentir atacado y
otra vez estoy enojado. Entonces es otra forma en que el desahogo hizo peor la situación, ¿no? Ahora estoy más enojado que hace rato porque ya lo reciclé. Entonces me parece que con esas dos podríamos buscar una en la que no hagamos peor las cosas. Pero fíjate qué importante, porque dice, yo le estoy contando a mi amiga, desde ahí ya estoy reconociendo. Claro, contactas de nuevo con la emoción, que es algo natural. Y ahí es donde ejerce nuestro pensamiento racional, porque desde un pensamiento irracional es cuando yo exploto, repito el ciclo. Pero por eso es tan importante el autoconocimiento. Hay que aprender a conocernos. Y también ser compasivos con nosotros mismos, porque somos súper duros. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, hay que voltear a vernos y decir, a ver si esto realmente me enoja. Y ya desde el momento en el que tengo la capacidad de poderlo procesar en mi cabeza y contárselo a mi amigo o a mi amiga, ahí ya estoy reconociendo. Es muy buen ejercicio. Por supuesto que contactamos con la emoción, pero ahí viene el trabajo personal, en el que vamos a decir, a ver, si realmente esto me está enojando, me estoy dando cuenta que estoy conectando y de nuevo me enoja. Y ahí empezar de ese pensamiento irracional, ¿qué pensamientos racionales puedo yo llevar a cabo o tener? Que es tal cual como poner freno de mano cuando vas manejando un coche estándar o bajar la velocidad. Ni Tenemos modo. que hacer eso. Eso es gestionar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque si no nos vamos ¡fum! Con la emoción, como si te subieras a una resbaladilla y ¡fum! Te avientas por el tobogán y quién sabe hasta dónde escale o hasta dónde llegues. Es Porque además las acciones sí tienen consecuencias, o sea, claro. entender eso, ¿no? El otro no tiene por qué comprender que perdí el control y que ni modo, no tiene por qué. Entonces, reconocer. Que no hemos mencionado cuántas veces cuando sucede algo así, inmediatamente nos sentimos ofendidos, atacados, ¿y qué hacemos? Defendernos. Quédate callado y escucha lo que está sucediendo para que puedas entender cuál es la necesidad del otro. Desde esa, por eso está tan enojado el otro, quién sabe qué me está reclamando. Entonces, a ver, algo pasó aquí que no funcionó como lo que se esperaba. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Desde ahí este pensamiento ya no está siendo irracional, que sería la reacción inmediata a la emoción. Se está convirtiendo en un pensamiento racional que me va a ayudar, quizá no a resolverlo en ese momento, pero sí a generar mayores estrategias que me ayude, que me permitan llegar a la conclusión de esta situación de una manera mucho más favorable que explotando con el enojo. Ahora, creo que pensando en esto, no podemos excluir la famosísima respire profundo, ¿no? O sea, creo que no por nada, tanto es algo que naturalmente hacemos, el respirar cuando queremos calmarnos, como se propone, ¿no? O sea, nos dicen, a ver, señora, cuente hasta 10 y respire hondo, porque es importante respirar hacia abajo, no en la parte de arriba, porque eso te pondría más enojado. Cuando explotas, respiras, pero respiras arriba. Entonces respirarías hacia el diafragma con la finalidad de que se vaya diluyendo. Ahora, me encantó la imagen que tú hiciste. Estamos hablando de que este no es el mundo ideal. Si yo me enojara y hubiera alguna manera de estar completamente contenido, no existieran las consecuencias de mis actos, pues qué sabroso sería, ¿no? Y aventar cosas. Yo he escuchado que en Japón hay lugares donde compras platos, vasos y los rompes, agarras y rompes y te prestan un bat y destruyes una computadora o así. ¡Ay, qué sabroso de ser agarrar y romper algo, ¿no? O poder gritar cuando hacemos ejercicios que tienen que ver con coaching y cosas así. A veces le decimos a la persona, vamos a decirnos, pero todos al mismo tiempo lo que nos molesta, para que no se escuche algo en particular, para que de veras nos podamos gritonear y detrás de eso ya vendrá el relax y la buena onda. Bueno, esos son ejercicios. O como cuando a los niños los contenemos, que eso es hermoso, ¿no? Cuando un niño hace un berrinche o algo y tú simplemente estás para el niño y lo contienes y lo abrazas, oye, qué bendición. Pero si a los papás nos cuesta trabajo no engancharnos con el hijo, ahora imagínate en la vida cotidiana si el otro va a tener la capacidad. Entonces, freno de mano muchas veces significa respirar. Primero que nada, empieza a respirar bajando la respiración hacia la panza. Date cuenta de que hacer algo inoportuno va a tener consecuencias fuertes. Entonces necesito frenito de mano y puedo hacerme una promesa. Me puedo decir, al rato que ya esté en mi casa, voy a retomar este tema y voy a hacer un punching bag, ¿no? Voy a agarrar una almohada y le voy a pegar así a la cama o al piso. Está bien, pero Sí, porque... es su forma natural de ser, porque hay gente que no necesita golpear nada. Hay otra que se sienta a nadar a la alberca, hay otra que puede irse a caminar, que el contacto con la naturaleza, dibujar,
escribir, tantas formas en las En que el grounding, ahorita me recordaste, ¿no? Caminar descalzo descarga toda esta energía. Para algunos sí habrá que dar un buen grito, pero el tema es que lo elijo. ¿Dónde esto no va a generar un conflicto? Ahora, constantemente, ¿no? Tengo un primo que trabajaba en servicio al cliente y todos los días regresaba enojado a su casa porque la gente nunca va a servicio al cliente para decir, oiga, qué bien está mi servicio, ¿no? Si no iban para quejarse. Entonces, pues él terminó yendo a clases de box en un gimnasio y se sentía bien a gusto, punching bag literal y se inspiraba. Entonces, lo podemos manejar. Eso que mencionas, porque ya estamos a punto de terminar, pero a mí me gustaría mucho, recuerden los que nos están escuchando, hay que educarnos. Bien. Y es educarnos consiste en conocernos. Y el educarme, así como te enseñan gracias y por favor, el reconozco la emoción, la toco, la siento, pero no exploto a través de ella. Eso también es parte de educarte. Wow, mira, me haces pensar. Vamos a partir de la idea de cuando algo detonó la emoción, ¿no? Entonces, algo detonó la emoción, al mismo tiempo yo tengo algún proceso interno donde mis pensamientos, mis emociones, mis actos empiezan a jugar y después viene la parte de ¿y qué hago al respecto? La parte de la expresión. En las tres cosas nos podemos educar, fíjate, ahorita que dijiste. Por un lado, hay cosas que, oye, pues a lo mejor de niño, de adolescente tenían sentido que me detonaran, pero de adulto, ya, ¿no? O sea, entonces sí hay cosas que puedo yo desmantelar de ahí, decir cosas bobas que no tengo por qué heredar o cargar, a veces son por lealtades, las tengo que desmantelar. Si no las desmantelo yo, nadie las va a desmantelar. No es del terapeuta o no es de mi pareja, mis papás ya no tienen injerencia, entonces mío. Luego, de cómo lo proceso, también me puedo educar, como lo que decías, de estar presente y no tomármelo personal, tiene que ver con que empiezo a ser responsable de mí. Entonces yo digo, mira, si ya exploté, es porque a mí se me fue la onda, ¿no? O sea, no es responsabilidad de nadie, no es porque el otro me habló muy feo ya. Y ahí empieza esta cosa que te digo de hay que educarse. Ese hacerme responsable de mí es hacerme cargo de mí, de lo que pienso, de lo que siento y de la forma en la que respondo o reacciono a las circunstancias de mi vida. Y en esta expresión, entonces, puedo buscar alternativas, decir, oye, pues sí, en mi casa aprendí que todos nos gritoneábamos, vamos a pensar, y esa era nuestra manera de resolverlo. No lo elimino, ¿sabes? Porque siempre son alternativas, pero quisiera tener al menos otras tres, porque si no siento que estoy como aprisionado. Entonces digo, bueno, a ver, ¿de qué otra manera lo puedo expresar? Que sí sea coherente, porque también no todo va a servir para expresar mi enojo, pero a lo mejor escribirlo o pedirle una pausa a la persona, ¿no? Un time out, inventarme una necesidad de ir al baño y con el afán de hacer un pequeño corte y respirar y darme chance de procesarlo, etcétera, ¿no? O a veces simplemente cuando sí tenemos esa confianza, por ejemplo, tú y yo, que somos amigos, yo sí te tendría la confianza de prepararte, o sea, de decirte, Mara, estoy molesto por algo, quisiera decírtelo, pero quiero que sepas que antes que nada te amo, te quiero que seamos amigos. Si te lo digo es porque me gustaría mejorarlo. Tú dime cuándo es un buen momento, ¿no? Y vamos a pensar que tú, bien, ya recibes eso y dices, venga, ahorita, ¿no? Eso es distinto y es una manera de expresarlo. Sí. Cuando hay ese vínculo, esa confianza. Asertiva. Sí. Pero ahí ya estamos hablando de este proceso educativo emocional que tú llevas, ¿no? Me quedo con eso. Lleguemos ahí. Ahí es a donde tenemos que llegar todos. Yo creo que me quedo con eso. Entonces, valdría la pena pensar en cómo voy revisando mis procesos. Qué bueno que dijiste hace ratito, mucho es autoconocimiento. Reconozco si en mí la emoción que suele sacarme de mis casillas es el enojo, o es la tristeza, o es la ansiedad. Yo, por ejemplo, creo que en orden, la ansiedad número 1, esa es la que me puede pegar más. Número 2, el enojo, aunque no soy explosivo, soy implosivo. Entonces tengo que aprender a sacarlo, porque tampoco está bonito quedártelo ahí adentro, ¿no? Entonces claro. Eso. Y yo, Cuau, sentiría en último lugar la tristeza, aunque no significa que no la tenga, sino que es con la que menos estoy en contacto. Habrá quien ponga el orden diferente y en todos los casos me quedo con lo que dijiste, educarnos, ¿no? O sea, si yo me conozco y sé que lo mío va por ahí, pues ¿qué alternativas tengo? Así es. Me encantó. Muchas gracias por tus lindos y sabios consejos, Mara. Espero que tengas un día bellísimo. Que sonrían mucho. Gracias. Gracias.